y se lo quieren quitar como sea. Desde ese punto de vista, es muy importante que ustedes, trabajadores, entiendan bien qué es lo que nos está pasando. Había un viejo comunista italiano que murió en las cárceles de Mussolini, llamado Antonio Gramsci, que escribió, sacó un semanario que se llama El Orden Nuevo, l'Ordine Nuovo, y ponía una frase debajo, que era de un dirigente socialista alemán llamado Lasalle, que decía: la verdad es revolucionaria. Yo voy a decirle a ustedes mi verdad. Y les voy a explicar una cosa que no la han oído ustedes en los medios de comunicación, pero que es la cultura del movimiento obrero organizado, del movimiento socialista, del movimiento comunista, del movimiento anarquista, del movimiento republicano de izquierda de este país. Y es muy simple. Esta crisis ha venido porque los ricos cada vez son más ricos y los salarios no alcanzan a responder las necesidades básicas de la población. Repito, esta crisis ha venido porque los ricos se han enriquecido demasiado y los salarios no han aumentado al mismo nivel. Esto es fácil de entender. Si ustedes cogen la economía de un país, que parece muy difícil, el Producto Interior Bruto, el Producto Nacional Bruto, la renta nacional, la renta disponible, al final deben ustedes entender que lo que se produce en el país cuando se convierte en ingresos son tres cosas: beneficio empresarial, ingresos del Estado y renta salarial. Tres cosas, solo tres: beneficios, ingresos del Estado, o sea, impuestos, y la renta salarial. El capitalismo tiene un problema muy simple, que es que hay una lucha entre los beneficios y los salarios. Y el Estado una vez interviene para un lado y casi siempre para otro, o sea, para los que tienen la sartén por el mango, que son los que tienen el mango, y la sartén y lo que hay dentro de la sartén. Beneficios, ingresos del Estado y renta salarial. Y hay una lucha entre los beneficios y la renta salarial. Marcelino esto lo explicó durante años y apenas la gente lo entendía, pero yo quiero que me entendáis. Renta salarial, gastos del Estado y beneficios. Y hay una pregunta: ¿quién se lleva la mayor parte? El capitalismo tiene un problema, que quiere deprimir los salarios lo más posible para aumentar sus beneficios. Pero hay un problema, que es que para consumir lo producido hace falta tener salario alto. Y viceversa, si los beneficios son muy altos, hay poco salario y hay poca producción. No sé si entendéis el razonamiento. Es muy simple. Tú tienes un empleado en una empresa y dices: compañero, usted lo ha hecho de la empresa. ¿Por qué lo echa? Para reducir los costes empresariales y para aumentar el beneficio. Pero a su vez, tú, bien como productor de medios de producción o bien como producción de mercancías, coches, lavadoras, hasta vivienda, si no tiene el consumo de los asalariados, la producción no se puede vender y hay una crisis permanente de producción. Esa es la contradicción del sistema, que desarrolla las fuerzas productivas sociales, sobre todo ahora que hay un gran cambio tecnológico, genera muchas posibilidades de riqueza, pero las normas de reparto se las han llevado los beneficios capitalistas y han deprimido los salarios, hasta el punto, fijaros bien, que la parte de los salarios en la renta nacional española es hoy por debajo que los tiempos de Franco. Y cuando hay más trabajadores que nunca, hay 5 millones de inmigrantes trabajando. Hay 18
millones de trabajadores y, sin embargo, la parte de la renta nacional que van a las rentas salariales han permanecido estancadas o han bajado. La pregunta es, ¿qué ha crecido? Los beneficios y los ingresos del Estado. Sobre todo, los beneficios. ¿Qué ocurre? ¿Dónde están? Eso es la lucha de clase, compañeros. Si es que los tontos somos nosotros, que ya pensamos que la lucha de clase no existe. Oye, por cierto, los ricos no se equivocan nunca. Están en lucha de clase permanente contra los trabajadores. Los tontos son los trabajadores, pero no lo saben. Aquí hay una lucha de clase desde hace 20 años dirigida por la burguesía, dirigida por la oligarquía, por el capital financiero, por los empresarios. Y casi siempre ayudado, una vez por el PP y otra vez por el PSOE. Aquí tenéis la ventaja de que las dos cosas lo mismo, el Partido Socialista y ese maravilloso coordinador que tenéis en el Ayuntamiento. Todo derecha, derecha pura y dura. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por lo tanto, ¿qué pasaba? El sistema se encontraba con una contradicción. Lo que se producía no tenía quien lo consumía y la economía se estancaba y los beneficios no crecían. Pero es de aquí que se inventaron nuevas cosas, que fue la financiarización de la economía. Se inventaron un conjunto de mecanismos en una economía internacional que eran papeles que se vendían por papeles y a través por papeles que hacían de la especulación el eje de la economía mundial. ¿Y eso dónde estaba? En la oligarquía mundial y en Estados Unidos en particular. ¿Y por qué se fue financiarizando la economía y abandonando la economía productiva? Porque la economía productiva, por las políticas salariales del neoliberalismo, la demanda no crecía y no crecía el consumo de los trabajadores. ¿Cómo superaron esa crisis? Financiarizando la economía, llevándose el dinero a expuertas para meterlo en burbuja especulativa en la construcción o compitiendo con productos sofisticadísimos en el mercado mundial, que además funcionaba a la velocidad de la luz porque tocaba, simplemente con tocar una tecla, estaba haciendo operaciones a nivel mundial. Eso ha sido tan monstruoso que solo aquellos que estaban pagados por el poder no lo veían. Todos sabíamos que eso iba a estallar, que era una cuestión de tiempo. Ya estalló. Primero estalló en México, luego estalló en Asia y puso en peligro a Singapur, a los tigres asiáticos, luego estalló en Rusia, luego estalló en Brasil, estalló en el 2001 y en el 2002 en Estados Unidos. Y ahora ha estallado porque era una economía que para superar sus contradicciones necesitaba crear burbujas financieras y especulativas. Pero luego además han hecho otra cosa muy importante, que era, como los salarios iban a la baja, eso lo explicará mucho mejor Pedro que yo, que sabe mucho más de esto que yo. Como los salarios iban a la baja, había un mecanismo que era inyectarle deuda a los salarios, era endeudarnos a nosotros. Como la banca tenía mucho dinero y el dinero lo quería emplear, pues lo que hacían era que te pillaban por la calle y te daban un crédito. Y ahora resulta que más de la mitad de toda la familia estamos endeudados hasta aquí. Debemos hasta la camisa. Y el resto de nuestra vida, ¿sabéis a quién se lo estaremos pagando? Tengamos un salario. ¿Sabéis a quién? A la banca. Y esto que nos creíamos que nuestras casas eran nuestras, que nuestros pisos eran nuestros, que iba a ir dejando de ser de izquierda porque ya somos todos ricos. Ahora resulta que después de ser